A ver, ahí va. Bueno, bien. Acción. ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que sea grato vernos. Un poco lo que vamos a trabajar hoy, voy a empezar a compartirles pantalla, es lo relacionado con el texto de la salud mental, ¿sí? A lo largo de la carrera, imagino que han leído, han escuchado sobre la ley de salud mental, qué se acuerdan, qué pueden traer así como primera aproximación sobre la ley. Recuerden que no los voy a ver, así que si alguien me lo lee o me quiere hablar mejor. Sí, sí, yo cualquier cosa voy leyendo. Te iba a decir que si querés a lo mejor apagues la cámara por las dudas de internet. Total. A mí se dejó de compartir. Ahí va. Por favor, de uno, no se peleen. Sí, no ¿Nadie quieran ser escuchó tan... de la ley de salud mental? Fabiana Ferrero, ay, serás pariente mía. No sabía si había dicho que no prenda la cámara, por eso yo era la única que no entendía que estaba con la cámara. No, no, a la Vicky, le digo por internet. Bueno, en general hay un cambio de paradigma muy importante, que se pasa de un paradigma de proteccionista, que a veces era extremo, a un paradigma basado en los derechos humanos. Eso es como para empezar en la ley de salud mental. Donde antes se le prohibía todo, por ejemplo, bueno, a quienes no tenían, a quienes estaban, por ejemplo, en un psiquiátrico, que ahora se está tratando de pasar a casas de medio camino, y antes se le prohibía que hagan un montón de cosas y ahora como que sí se le permite, es como que plantearon sus derechos, se da más protección a sus derechos, se basa más en el respeto por los derechos humanos, fundamentalmente. Bien. ¿Recuerdan haberlo visto en alguna materia? ¿En qué materia la vieron? En ninguna. Bueno, No, creo que en todas, en teoría técnica, en dispositivos, en todas creo que vimos algo vieron en cada la una. ley de salud mental, sí. Bueno, y también es sanitaria ahora. Bien, Dicen en sistemas, en las materias específicas, en dispositivo, en teoría y técnica, sanitaria, dispositivo, teoría y técnica. bien. Bueno, entonces va a ser muy enriquecedor lo que yo vaya desarrollando y ustedes crean que pueden aportar o le sumarían, es bienvenido, ¿sí? Entonces, un poco los textos que vamos a hablar hoy es el texto de Altamirano, Emergentes Problemáticos de la Psicología en Pandemia, que un poco retoma la ley de salud mental y todo lo que eso trajo aparejado, y el texto de Reos de Ética y Acompañamiento Terapéutico, ¿sí? En relación a la ley de salud mental y a estas distintas perspectivas que hablan de la perspectiva de derechos y demás, es un poco el eje o lo central en relación a esto. Si vamos a ver un poco qué antecedentes tiene esta normativa, lo central o lo más importante en relación al modelo psiquiátrico tradicional, que es un poco lo que sucedía antes de la implementación de la ley, la perspectiva de derecho como una perspectiva que de alguna manera le da forma y enriquece esta ley y de alguna manera cuáles fueron las críticas en relación a los límites, a las complicaciones y a de alguna manera las posibles mejoras para una implementación más amplia o más específica en algunos campos también, ¿sí? En relación a los antecedentes, sí podemos decir que los antecedentes más generales de esta ley tienen que ver con instrumentos jurídicos que fueron tanto de alcance nacional como internacional, ¿sí? Partemos de recomendaciones de la OMS o de la OPS y de declaraciones generales como la Declaración de Caracas, que interpeló al modelo manicomial y de alguna manera empieza a introducir los derechos de las personas con padecimientos mentales. Pensemos que ¿alguien habló? Porque no los veo. No, no. Ok. Pensemos que estas declaraciones, estos antecedentes son de 1990 y si bien nosotros seguimos hablando de la nueva ley, esta ley data de 2010, ¿sí?
Después tenemos la legislación de los derechos de protección de niños, niñas y adolescentes, la Convención Internacional de Personas con Discapacidad y derechos del paciente y su posterior reglamentación, ¿sí? De alguna manera estos son antecedentes macro o más bien generales que toma a nivel internacional la ley para hacer base, ¿sí? Hablando en relación a qué sucedía antes de esta implementación o qué modelos imperaban de manera histórica en relación a la ley, podemos hablar del modelo psiquiátrico tradicional, ¿sí? Hasta el fines del siglo XIX hablamos de los enfermos mentales que de alguna manera el tratamiento o la forma de afrontar estas dificultades tenía que ver con los asilos, donde recibían distintos tratamientos vinculados con lo moral, con la moralidad o con, de alguna manera, las formas de restituir la razón, ¿sí? Estas prácticas en general tenían que ver con cuestiones físicas, la lobotomía, la inducción artificial de convulsiones, el electroshock, el impacto de insulina y demás, ¿sí? Este modelo parte de la existencia de asilos u hospitales psiquiátricos que de alguna manera mantienen aislado y de manera obligatoria principalmente a estos enfermos mentales, según ellos, y que son grandes centros de atención que donde solamente existen personas con determinadas afecciones, ¿sí? Incluso dentro de esos establecimientos no se mezclaban, entre comillas, patologías, sino que estaban como los pabellones divididos o los pabellones segmentados de acuerdo a cada patología. La psiquiatría desarrolla entonces una concepción manicomial que imperó en los sistemas asilares, ¿sí? De alguna manera de tratar estas dificultades de manera rápida, digamos, ¿no? Esta perspectiva tradicional va a priorizar un modelo biologicista, ¿sí? Va a explicar el padecimiento desde la cuestión biológica y por ende el tratamiento principal o aquello que van a poner como prioritario es la psicofarmacología, ¿sí? Con la aparición de la psicofarmacología, esa psiquiatría tradicional incluye diversos abordajes que permiten empezar a hablar de un modelo psiquiátrico, ¿sí? Un abordaje medicamentoso o exclusivamente vinculado con eso del padecimiento mental. También vamos a ver que hay una pérdida de la capacidad de decisión de las personas que padecen esos trastornos mentales y que por ende deja a la familia y a los allegados con la responsabilidad en relación a tomar decisiones sobre esa persona, ¿sí? De alguna manera el enfermo, según este concepto, pierde cualquier tipo de voluntad y de capacidad de decidir sobre sí mismo y sobre su propio tratamiento. De esta forma o de esta manera se refuerzan argumentaciones a favor de dejar en manos de la medicina las decisiones más importantes sobre esa persona. Es importante tener en cuenta este antecedente porque digo, cuando vamos al otro modelo o al modelo vinculado con la nueva ley de salud mental o la ley de salud mental basada en derechos humanos, vemos esta contraposición, ¿sí? Donde acá en el modelo nuevo o en el modelo de la salud mental el paciente va a cambiar de lugar, incluso de denominación, ¿no? Cuando vamos a la perspectiva de derechos, que podemos ubicarla del otro lado, si pensamos en una línea recta del otro lado o del otro punto, vamos a hablar de la ley de salud mental sancionada en 2010, esto que decimos de que incluso actualmente se habla de la nueva ley de salud mental todo el tiempo, como si fuera algo reciente y tiene sus cuantos años. Lo que hace es rechazar los hospitales especializados en psiquiatría y en salud mental, ¿sí? Indicando que esa forma de tratamiento o de control de alguna manera conduce a prácticas que ya son obsoletas e inoperantes y que está probado que estadías prolongadas no tienen ninguna justificación ni ningún tipo de mejoramiento por sí en ese paciente o en ese usuario. Y que en general tiene consecuencias cuando esas personas son externadas o cuando esas personas intentan tener un contacto con lo que sucede por fuera de ese espacio, ¿sí? Esto queda explicitado en el artículo de 27, donde se establece que serán dispositivos alternativos, un poco lo que hablaba la compañera, que sustituirán a las instituciones de internación monovalente, ¿bien? La legislación interpela las perspectivas tradicionales apuntando a la causalidad prioritariamente psicológica, biológica de los padecimientos y su caracterización ajena al contexto donde se desarrolla, ¿sí?
¿Ustedes conocen algún lugar en la Argentina donde esto se esté implementando como el modelo de desmanicomialización, donde la idea es que los espacios de salud mental sean espacios abiertos, con casas de medio camino? ¿Conocen algún lugar? ¿Les suena de algún lado? ¿Han escuchado hablar de eso, de desmanicomialización? Nada. Si no, respondo yo. A ver. A ver, alumna Ferrero. A ver, alumna Ferrero, ¿usted ha escuchado? No, bueno, el otro día vino una amiga que estudió conmigo y yo me había olvidado que ella había hecho la tesis con Pellegrini. Sí. En el modelo de él de San Luis. Bien. Aparentemente eso no han escuchado, sería interesante incorporarlo entonces. Lo que tiene, o lo que después vamos a ver que se le critica, es que tiene que ver con la implementación de la ley de salud mental, tal como está planteada, requiere de voluntades políticas, económicas y sociales para que esta ley se implemente plenamente como está desarrollada, ¿sí? Hay algunas experiencias, por ejemplo en San Luis, donde Pellegrini es un psicólogo, o no recuerdo si psiquiatra, disculpe don Pellegrini, implementó un modelo de desmanicomialización donde se empezó principalmente capacitando todo el personal de salud en relación a este modelo, a los enfermeros, a cada uno de los profesionales que interactuaban con las personas. Desde este modelo se empezó a implementar en relación a casas de medio camino, pero todo esto requiere voluntad política, voluntad económica, voluntad social, ¿sí? Incluso los espacios o los barrios que están relacionados con el Hospital Monovalente también fueron capacitados en relación a eso, digamos, requirió muchos años de trabajo que esto se pueda implementar, ¿sí? Y en Río Negro también hay una experiencia vinculada con eso, donde los AT también tienen un papel muy importante, principalmente en la externación y en la incorporación de los distintos usuarios a las actividades de la vida diaria, ¿bien? Pero esas experiencias llevaron décadas de trabajo y de voluntad política para que puedan suceder, ¿sí? Habría que incorporarlo a la bibliografía porque es muy interesante. Bueno, según esta ley, o según la ley, toda la trayectoria de las personas con padecimientos desde que se convierte en usuario del sistema requiere un enfoque interdisciplinario, ¿bien? En tanto, las afecciones psíquicas son parte de un complejo de determinantes, es decir, que no es unicausal. No es una sola disciplina la que puede ser efectiva en el correcto diagnóstico, pronóstico, tratamiento y seguimiento. ¿Bien? La ley enfatiza que esto es bastante importante, en que la salud mental no es propiedad exclusiva de ninguna disciplina. ¿Bien? Y que por ese motivo se debe trabajar conjuntamente en un abordaje interdisciplinario. Y considera complementarios e iguales a todas las profesiones: psiquiatría, psicología, trabajo social, acompañamiento, terapia ocupacional y demás. Dependerá del conflicto o cómo se aborde, qué profesionales intervendrán, pero digo, es muy interesante esta idea de que ya la ley plantea una igualdad en relación a las profesiones o a esos roles dentro del proceso de salud mental, ¿sí? La ley retorna la decisión a la persona con padecimiento mental sobre su tratamiento y su internación, que eso de alguna manera también es algo que se le critica. La ley nacional se inscribe en la postura de entender que el sujeto que padece es el sujeto de pleno derecho, ¿sí? Y que por ese motivo, salvo en situaciones especiales, de alguna manera es el que toma la posta en relación a su propio tratamiento, ¿bien? La normativa procura proteger el derecho del usuario, apelando a una adecuada defensa técnica, sometiendo a sus abogados a los criterios que el equipo técnico tratante propone. ¿Bien? Rechaza el modelo tutelar en reemplazo del reconocimiento de la voluntad del usuario, un poco lo que hablamos antes en relación a que con el paradigma anterior, las familias o las personas allegadas, o en ese caso en la institución, en caso de que no hubiera, tenía una especie de poder o de voluntad firmada por esa persona para tomar decisiones. Eso hacía que muchas personas hicieran uso o mal uso de esos poderes en relación al paciente, ¿sí? Quita de las competencias del Ministerio Público de la Defensa la designación de la autoridad y la atribuye al Ministerio
de Salud de la Nación como entidad de revisión, ¿sí? Pasa a ser competencia del Ministerio de Salud el tratamiento y la implementación de la ley, no del Ministerio Público de Defensa, ¿sí? Por ende, el abordaje y la mirada es distinto. La ley 26657 objeta los distintos criterios de internación. Erradica la peligrosidad como causa de internación para hablar de un riesgo cierto e inminente, ¿sí? Porque de alguna manera esta situación de la peligrosidad también era utilizada como una herramienta para, de alguna manera, controlar ciertas situaciones que estaban por fuera de lo conocido o lo que se podía abordar en ese momento. Habla de una mirada comunitaria, que esto también es algo muy interesante de la ley, direccionada hacia la atención primaria de la salud mental, la prevención y todo lo que se pueda hacer antes de que ese usuario llegue a necesitar una atención vinculada con la internación, ¿no? Como empezar a fortalecer todo lo que es previo o lo que puede llegar a acompañar a ese usuario antes de que se produzca o se necesite una internación. Prioriza que el sistema se articule con los recursos que los colectivos y las comunidades tienen para garantizar el derecho a la salud integral, ¿sí? Y dice, donde los medicamentos son un medio importantísimo, pero nunca en sí mismo. Este punto también es muy importante de la ley porque le devuelve de alguna manera a la comunidad el saber y de alguna manera el poder y la posibilidad de poner en juego herramientas de la comunidad para ir con esa persona o ese colectivo, ¿sí? Y habla de los medicamentos como un medio más o como una herramienta más de tratamiento y no como la única manera de control o de trabajo con ese grupo o ese paciente o ese usuario. Se recupera la atención primaria y la revinculación de las personas con las comunidades como las estrategias centrales en el paradigma de derechos, ¿sí? Esto también es de lo más importante, volver a los usuarios y a las personas al espacio donde viven, transitan o se criaron, etcétera, ¿no? No como alguien aislado, no como alguien que está solo y loco, sino como alguien que es parte de una comunidad y un emergente de la misma, ¿no? Ahora bien, esta ley que parece que es muy coherente o que tiene muchos adeptos o que creemos que es la mejor ley que se ha podido construir después de un largo trabajo, tiene también sus críticas en relación a esto, ¿sí? La perspectiva crítica pone en foco las actuales condiciones del sistema de salud, ¿sí? De alguna manera, un poco lo que veníamos hablando, la implementación plena de la ley requiere o requeriría de fondos, requeriría de capacitaciones, requeriría de espacios alternativos de tratamiento, digamos, mucho trabajo en relación a inversión en todos los ámbitos para que funcionara de la manera en que está escrita, ¿bien? Otra crítica es que esta ley indica que para el 2020 ya no deberían existir instituciones cerradas y de aislamiento, en tanto que deben promoverse prácticas en comunidad a partir de nuevos dispositivos que eviten la necesidad de internación prolongada. ¿Bien? Nos pasamos un poquito del 2020. Sí, unos cuantos años. Bueno, ni hablar que es de 2010, ¿no? La ley define entonces a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos y todos al mismo nivel, ¿sí? Entonces, entendiendo la salud mental de esta manera compleja, por supuesto que el abordaje los debe contemplar a todos estos factores o componentes. Va a hablar del término de sufrimiento o padecimiento mental para definir el objeto de la legislación y de alguna manera deja de lado incorpora el tema de la subjetividad, ¿sí? Adopta una posición antipsiquiátrica, siendo responsable de la psiquiatría de la situación de los manicomios sin tener en cuenta factores económicos y políticos, ¿sí? Como esto no es responsabilidad solo de la psiquiatría o solo del modelo hegemónico vinculado con lo biologicista, sino que también apunta a factores económicos y políticos como una realidad que de alguna manera excede a la ley. Las situaciones de vulnerabilidad psicosocial que requerirían de apoyos diversos por parte del Estado son una limitante frente a la igualdad en el ejercicio de derechos, ¿sí? El acceso a la salud y a la salud mental no va a ser igual en clases medias, altas o bajas, y eso va a ser un limitante para esta implementación, ¿sí?
Además, esta posición crítica en relación a la ley indica que los dispositivos alternativos, como el acompañamiento terapéutico, no se encuentran en estado de desarrollo como para ser una opción. Esto es una posición desde las perspectivas críticas, ¿sí? Aparentemente aún le falta desarrollo al acompañamiento para ser implementado. Por lo tanto, los profesionales advierten el peligro que conlleva esta ley al clausurar instituciones hospitalarias monovalentes sin otras alternativas en relación a la red asistencial. La idea de que van a cerrar los psiquiátricos o los hospitales monovalentes siempre fue como una especie de terror popular, va a haber como una especie de suelta de personas con padecimiento mental y nos van a atacar a todos. En realidad tiene que ver un poco con ese imaginario y tiene que ver con la necesidad de implementar otros dispositivos y que el hospital siga funcionando, pero para personas que específicamente lo necesiten por algo puntual, no que sea la única herramienta de tratamiento, ¿sí? Algo como el cierre total de los monovalentes a mí me parece algo casi imposible, ¿sí? Como establecimos antes, los hospitales generales de ninguna manera cuentan con los recursos necesarios ni las estructuras apropiadas específicas para internaciones en salud mental. Según la ley, por ejemplo, si uno fuera al hospital de clínicas, tendría que haber un servicio de salud mental que brindara alternativas a las internaciones, ¿sí? Y si hoy vamos a cualquier hospital, los turnos para salud mental son bastante distantes, ¿sí? Entonces impiden el seguimiento de los tratamientos, por ejemplo. Bien, hasta acá en relación a la ley de salud mental, ¿alguna duda, algo que quieran compartir? ¿Qué les pareció? Leo un mensaje que dice: estoy conviviendo temporalmente con un italiano y me contó que directamente en su país no existen los manicomios. Charlamos sobre todo de la ciudad de Trieste y del doctor Basaglia. ¿En dónde? ¿Con un Trieste, Italia. Bien, mira, no hay prácticamente manicomios. Mira, ¿y él ha usado el servicio de salud mental o cómo sabes sobre eso? Si hay algunos dispositivos distintos a los que conocemos. Hola. Hola. Sí, charlamos, él no sabía de la ciudad específicamente que ahí se había originado, porque eso lo vimos en introducción a la T. Y bueno, pero sí conocía al doctor Basaglia, digamos que es psiquiatra, era del movimiento antipsiquiátrico, conocí un poco, pero no le pregunté bien, o sea, asumo que me dijo como que es cuestión de que vas al hospital, digamos, o sea, como es algo como muy, muy común, o sea, el tema de la salud mental, no es como está muy culturalmente como más aceptado que acá. Así que, pero ahora lo veo en un rato, seguro voy a echarle un poco más para sacar un poco más de información. A ver. Está bueno para saber qué es lo que pasa allá. Sí, porque Basaglia es como uno de los pioneros en relación a estos modelos. A mí me parece que a nivel social en la actualidad es bastante difícil pensar en la ausencia de los espacios monovalentes. Porque tal cual como sucede en Italia es un proceso que lleva un montón de tiempo esta implementación, digamos. Entonces, bueno, por ahí es interesante ver estas alternativas. ¿Alguien más? ¿Hay algo que no sabía o algo que quiere aportar en relación a esto? ¿Alguien es usuario de salud mental en lugares públicos? ¿Ha ido a pedir turnos? ¿O ha acompañado a alguien a internarse? Yo no tengo ninguna experiencia ni nada. Lo que sí me llama la atención esto, que capaz no lo había escuchado, que digamos es con turno, porque en realidad la salud mental es algo que se debería priorizar y no sabemos, digamos, la gravedad de ninguno de los casos, pero esto de tener que sacar turno debe ser bastante engorroso, calculo, que debería ser algo que se debería cambiar. Y escuchaba la experiencia de este chico Juan con el amigo. Claro, allá debe ser una especialidad normal como cualquiera. Estaría buenísimo ver o porque compartieran algo, no sé. Bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro? Bueno, parece que tienen la suerte de no ser usuarios de servicios de salud mental. Qué bien. Algo también interesante tiene que ver con algo que hablamos en relación a esto, con
que actualmente los espacios de internación monovalentes o cuando se construyeron siempre se pensaron por fuera de la ciudad, ¿no? Como en espacios más bien aislados de la comunidad, no están en espacios céntricos, no están en lugares de visibilidad, ¿sí? Entonces eso también habla un poco de cuán necesaria es la integración a la comunidad o cómo nosotros miramos a las personas que están en esos espacios, ¿sí? Bien, bueno, me alegro que haya quedado claro aparentemente. Vamos a ver un poco ahora el tema de, a ver, la burocracia para acceder es totalmente agotadora, claramente, ¿sí? Bien. A ver. Ahí va. ¿Se ve ahí? Yo no, pero no sé si es mi conexión o qué. No, se ve la foto de perfil nomás. Voy de nuevo. ¿Ahí? Sí, ahora se ve. Bien, genial. Ahora, ¿por qué nos interesaría la ley o por qué la traemos en esta materia nuevamente a la ley? Bien, porque de alguna manera está vinculado con los marcos que regulan la práctica de nuestra profesión como acompañante, ¿sí? Esto que repetimos siempre, bueno, aún la ley se encuentra con dificultades en cuanto a la ejecución y a la construcción, digamos, está construida, pero aún no tenemos todo lo que es la reglamentación. Pero de alguna manera tenemos estas posibilidades de regular nuestra práctica a través de distintos tratados o cuestiones previas que nos ayudan o nos dan información en relación al rol, ¿sí? Entonces, si hablamos específicamente de la deontología, podemos pensar que hay tratados que son generales o universales, como esto que hablamos de convenciones de la OMS o de la OPS, declaraciones universales de derechos. Tenemos de alguna manera una regulación macro sobre nuestra práctica, ¿sí? Después vienen las leyes nacionales y provinciales, donde acá de alguna manera ingresaría la ley de salud mental e ingresaría la ley en relación a la T particularmente. Y luego tenemos los códigos deontológicos de asociaciones, fundaciones, que de alguna manera son códigos generados en relación a la recolección de información sobre las prácticas o a consensos de cada uno de los colectivos, ¿sí? Pero entonces, para nuestra práctica tenemos cierto marco, cierto eje que nos ayuda a regular o a identificar qué cosas pueden salirse de ciertas normas, además del sentido común, o no, ¿sí? Entonces, ¿qué son los códigos de ética? Que de alguna manera es en lo que nosotros vamos a trabajar ahora. Los códigos de ética expresan y sintetizan el acuerdo sobre ciertos principios y derechos de pacientes y profesionales, ¿sí? Los códigos de ética son producto de discusiones e intercambios entre colegas, ¿sí? Por eso decimos que de alguna manera son más pequeños en relación a leyes o a tratados en particular. Entre ellos, o en ellos particularmente, se ve plasmada la deontología, ¿sí? Que, como ya habrán leído en sus textos, tenemos deontos, deber, y logía, el conocimiento o estudio en relación a eso de una profesión, ¿bien? Estos códigos de ética establecen una serie de pautas que regulan la práctica y funcionan como una referencia anticipada a situaciones posibles y por venir, ¿sí? De alguna manera plantean escenarios en los cuales nos podremos encontrar y algunas sugerencias sobre cómo podríamos desenvolvernos en ese escenario. Resumen, de alguna manera, el conocimiento alcanzado en el campo profesional hasta cierto momento histórico, ¿sí? Esto es muy importante porque si después vamos a ver que el código de ATRA, por ejemplo, es de 2010, ¿sí? Salvo que haya habido alguna revisión reciente que desconozco, es un código de 2010 al igual que la ley. Por ende, han pasado unos cuantos años y el acompañamiento ha crecido en un montón de aspectos, por lo cual sería conveniente pensar en revisar esos códigos, ¿sí? Ahora, viendo la deontología, viendo estos códigos, estos tratados,
¿podemos enmarcar nuestra práctica ética solo teniendo en la mano esos códigos deontológicos? ¿Sí? Lo que vamos a ver, según el autor, es que hay dos formas de entender la ética. Por un lado, tenemos estas distintas regulaciones que establecen de alguna manera las conductas del quehacer profesional, y por el otro lado tenemos lo relacionado con la subjetividad y el vínculo que hay entre el acompañante y el caso en particular de cada paciente, ¿sí? Entonces lo que nos preguntamos, los que venimos de alguna manera a cuestionarnos ¿es posible articular por un lado la obediencia a ciertos tratados o a ciertas leyes o a ciertas regulaciones con la singularidad del paciente? ¿Qué piensan sobre eso? ¿Es posible hacer esta articulación o habrá más gente que se quede de un lado o del otro? No hay respuesta correcta de momento, así que pueden decir casi lo que quieran. Si yo me quedo solo en este polo de la obediencia, ¿voy a poder hacer una práctica ética y realizable dentro de mi campo laboral? ¿O si me quedo en el ámbito de la singularidad y solamente el caso a caso y lo que mi acompañado quiere, voy a poder hacer una práctica ética razonable? Va a ser depende para mí, dice Nair. Para mí importa mucho el caso a caso, o sea, la singularidad. Bien, o sea, Nair estaría más de este lado. Bien. Jimena dice van de la mano, Luciana dice justamente el caso por caso es lo esencial de la T. Yo creo que dependiendo sí la singularidad de cada caso, dependiendo o sea, basados en la obediencia y en las leyes, yo creo que más que todo sería una guía, pero el caso a caso, o sea, nos va a guiar y dependiendo de lo que tengamos que hacer. O sea, no es sí o sí lo que tengamos que hacer, sino que también como profesionales tenemos que ver. Bien. Juan dice, hay situaciones que seguir las reglas podría afectar la salud de la compañía. Por ejemplo, no se me ocurre en este momento un caso donde seguir las reglas afectaría la salud del paciente, del acompañado. Hola. No, me acuerdo de, un ejemplo hace mucho, charlando de una situación de un usuario, un acompañado que, o sea, le mentían a la madre, o sea, como que salían a pasear con el acompañante y lo dejaban en un barco porque tenía una cita. Andaba en silla de ruedas y como que había como la madre no lo dejaba, entonces como que le ocultaban eso. O sea, supuestamente por reglas le tenías que decirle todo a los padres, digamos. Pero en ese caso, no, o sea, por cuestiones de salud mental, o sea, él como que era adolescente y como que empezaba, digamos, a vincularse, digamos, con relacionarse amorosamente y esas cosas, como que lo ayudaban en ese lado. Yo me acuerdo de eso específicamente. Bien, ¿y el paciente o el acompañado o el usuario era menor? No me acuerdo. Creo que me parece que era mayor de edad, me parece. Ok, bien. Pero sí que me acuerdo que le mentían a la madre. Bien. O sea, como que salían a pasear, qué sé yo, pero realmente lo dejaban en un café, algo, y él tenía como una cita, así, escondidos. Interesante, la verdad. Es para pensarlo, digamos. Sí, asumo que ahora tenía 18, 19, porque estaba todavía como en la adolescencia tardía, pero bueno, era como una cosa ahí que, por ética, o sea, por regla, tendría que decirle todo, digamos, a la familia. Pero era como unos padres muy cuidadores, muy así, ese tema. Sí, creo que es muy parecido al ejemplo que da el texto. Sí. No sé si lo leyeron los compañeros. Un acompañamiento que se le está haciendo a un chico que creo que tiene problemas de adicción. No tiene problemas de adicción, pero el paciente en confidencia le cuenta a la T que él consume marihuana y sí. Lo vamos a leer ahora, así todos lo ven. Ahí está el final del coso, así claro. Que lo podemos pensar entre todos. Nair levantó la mano. A ver, Nair.
Profe, disculpen, buenas tardes. Para mí como que la singularidad va más del lado del paciente y la obediencia va más del protegernos como profesionales, porque también eso nos ayuda como guiarnos qué hacer en qué circunstancias o de qué forma podemos proceder o dónde están los límites, porque si no tampoco como que no tenemos a quién recurrir, siendo que la obediencia es más para cubrirnos a nosotros y la singularidad sería más para el lado del paciente. Entonces debería ser un equilibrio que a veces va a tirar en realidad más para un lado y otras veces más para el otro. Sí, totalmente. Bien. Sí, en general, perdón, el equilibrio es bastante complejo y yo imagino, calculo y por la propia experiencia creo que tiene que ver con las trayectorias de cada uno y cómo uno va incorporando distintas cuestiones, ¿sí? En general, el comienzo de las prácticas se suele dar que los acompañantes están más del lado de la obediencia, posiblemente vinculados con las primeras experiencias y el miedo que eso puede traer o ciertas inseguridades y demás. Y en la medida en que la experiencia y distintos casos nos van construyendo, vamos poniendo más en la balanza cierta singularidad en relación al caso, ¿sí? Eso es interesante verlos en los propios recorridos de cada uno, ¿bien? Pero ¿a qué voy con esto? Porque dice que las reglamentaciones, las leyes y los códigos son letra muerta sin el ejercicio de lectura del acompañante terapéutico, quien debe interpretar determinada normativa para aplicarlo a un caso real y singular, ¿sí? Esto es importante porque, por ejemplo, vamos a un código de ATRA que es lo más cercano que podemos tener o lo que podemos llegar a usar como acompañantes, como herramienta en la actualidad. Por ejemplo, dice, en el caso de tratar a menores de edad, el acompañante terapéutico deberá obtener el consentimiento de sus padres, tutores o representantes. Solo actuará sin él, es decir, sin ese consentimiento, cuando haya razones de urgencia que así lo exijan. Caso en el que se recomienda recabar la opinión a actuar conjuntamente con un profesional, ¿sí? ¿Ustedes creen que ante una situación de urgencia y emergencia o lo que cita acá, nosotros como acompañantes vamos a tomarnos el tiempo de tener una opinión de un equipo interdisciplinario para poder actuar? O sea, ¿ustedes lo ven real esto? ¿O lo ven practicable como una norma? Así tal cual está, ¿no? No, actúas. Claro. ¿Alguien más? ¿Ustedes creen que ante una urgencia, emergencia, van a poder escribir un WhatsApp para que el psicólogo, psiquiatra, médico, quien sea, che, me está pasando esto, ¿qué hago? Ahí Juan dice imposible. Irene dice, ¿cómo nos amparamos si tenemos que ir por fuera de un código? Nair dice, imposible. En lo privado mucho menos desde lo público. Bien, bueno, me alegran sus respuestas. Realmente habla de una lectura más crítica de la situación. Digo, nos sirven los códigos, por supuesto, nos ayudan y nos guían y nos dan algunas posibilidades, seguramente, ¿sí? Pero si yo estoy ante una situación, pongo este artículo como puede haber cualquier otro, pero digo, si yo leo exactamente este código, es medio irrealizable, ¿sí? Es medio imposible que yo ante una situación más con un menor de edad, yo me ponga a consultar con el equipo cuál es la manera más ética de proceder, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no me gusta dar muchos ejemplos en relación a mí, pero voy con este. A mí me ha sucedido de hacer un acompañamiento de un niño y que ese niño haya cruzado la calle de manera intempestiva, ¿sí? Si yo me ponía a escribir un mensaje, no estamos hablando de esto, ¿bien? Lo que tuve que hacer es taclear al acompañado para poder, de alguna manera, resguardar su integridad física, ¿sí? Después veremos posteriormente si es la mejor manera de actuar, si ese niño tenía que salir ese día, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero digo, este es un ejemplo de un artículo en particular de uno de los códigos que más usamos para el trabajo propio, ¿sí? Entonces digo, leer estos códigos y hacer una lectura crítica y realista del código también ayuda a esto, ¿sí? O por ejemplo en pandemia, cuando hacemos acompañamientos virtuales, no hay ningún artículo vinculado con la virtualidad o con el trabajo remoto, digamos, hay un montón de cuestiones
a trabajar sobre esto, ¿sí? Entonces lo que va a proponer el autor es unir estos dos polos, ¿sí? Salomón sostiene que la ética profesional entonces está formada por una dimensión deontológica, vinculada con todo esto que venimos hablando, y una dimensión clínica, ¿sí? Conocer estas normas o estos acuerdos de alguna manera es un punto clave, pero también requiere de una formación continua del acompañante que no debe ser dejada de lado, ¿sí? Esto no implica que el profesional no esté advertido de la inconsistencia existente dentro del universo normativo y de que dicha inconsistencia es producto del encuentro entre códigos y normas deontológicas con el caso particular y subjetivo que cada uno acompaña, ¿sí? Es por tanto en la intersección de las dos dimensiones de la ética donde se encuentra la posición profesional. Posición que no está quieta y no es inmutable, sino que se pone en juego con cada paciente y con cada decisión del acompañante terapéutico, ¿sí? Algo importante en relación a esto y el trabajo ético en el acompañamiento tiene que ver con esto, con las decisiones y con cómo yo puedo ir justificando mi accionar en relación a cada caso, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Parece que está siendo clarísimo. Espero que sea bueno que no haya duda. Bien. Dice Luciana, en el ejemplo del niño cruzando la calle después de la acción que se decidió tomar, ¿se tiene que informar este hecho a un grupo o al psicólogo? ¿Qué creen ustedes que hice? ¿O qué creen ustedes que habría que hacer? Sería la pregunta. Para mí sí, dice Juan José. Bien, ¿algún otro más? No. Bueno, yo debo decir que por supuesto que hay que afirmar y confirmar y contar sobre esto, ¿sí? Porque de alguna manera, a ver si se debería poner al tanto, más en el caso de ser menor, completamente. Luego les cuento el desarrollo del tacleo. El tacleo al joven, porque ya era bastante, estaba ahí en el borde entre adolescente y niño. En ese momento después nos vamos a su casa y se habla con su familia, con su equipo en relación a esto para que se pueda tratar en otros espacios lo que había sucedido en ese momento, porque por supuesto él estaba más asustado de mí que de los autos, ¿no? Como de mi accionar que del auto que venía a atropellarlo, digamos. Entonces, por supuesto que hay que informarlo y por supuesto que hay que trabajarlo en otros montones de espacios donde participa esa persona, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver el caso que mencionaba la compañera que se trabaja en el texto, ¿sí? Si lo leyeron, no es exigible su cumplimiento por ninguna autoridad. ¿No es exigible el uso de los códigos? No comprendo eso. Yo, profe, sí, me refería, me vino a la mente algo que dijo la profe Altamirano en una de las primeras clases, como que no había, como que más allá de que es un acuerdo y se debe cumplir, como que no hay, es así, no hay una autoridad que lo exige, digamos, que cumpla, que, no sé, que aplique una sanción o, ¿verdad? No hay una ley que aplique una sanción, o sea, nadie puede exigir la utilización de eso, pero por ejemplo, no sé si conocen el caso de Juan Castro, es viejo, por eso pregunto, por ahí son jóvenes y no lo conocen. Tampoco estamos tan... No, me parece, no sé cuántos años tiene, pero bueno, Juan Castro fue un caso de bastante relevancia, porque Juan Castro tenía problemas de adicciones varios, y Juan Castro se termina suicidando en su departamento y estaba su acompañante dentro del departamento, ¿sí? Entonces ese acompañante fue a juicio y resultó culpable en ese momento por no haber accionado de manera correcta. Entonces, digamos, si bien nadie nos puede exigir atenernos o tener en cuenta alguna ley o código en particular, en caso de que haya algún tipo de dificultad, por supuesto que seremos juzgados contemplando lo que se supone que debemos hacer, ¿sí? Por eso hay que conocerlos
aunque no podamos implementarlos de manera plena, ¿sí? Bien. Vamos a compartir el caso que está en el texto para que veamos qué harían ustedes. No sé si ya llegaron a esa parte del texto, si lo leyeron. ¿Ahí se ve? Sí, Vicky. Bien. Sí, sí. El caso que plantea el texto es: se necesita o se busca una T para un adolescente de 16 años, el que llamaremos J, realizado en conjunto con un terapeuta y un psiquiatra. El motivo principal: J atraviesa un estado de depresión severa y manifiesta mucha dificultad para realizar actividades diarias, ir al colegio, asistir a terapia, entre otras cuestiones. Hace unos años el paciente había intentado suicidarse debido a una fuerte y violenta discusión con su padre por su comportamiento en la escuela. El joven sostiene que su padre es extremadamente rígido y nunca se preocupó por comprenderlo. El objetivo principal del acompañamiento es que el paciente esté acompañado en los momentos previos y posteriores a hacer una actividad de su rutina semanal. El joven en ocasiones se quejaba de la presencia de los acompañantes, ya que decía sentirse invadido cuando quería estar solo. Comenzó a tener una buena relación con uno de los acompañantes varones, al que llamaremos C, ya que ambos sabían mucho de fútbol. Así el paciente comenzó a aceptar más a los acompañantes en general y en especial a C. C comenta al equipo que el acompañado le comenta que fumaba marihuana de manera regular y que tenía mucho miedo de que su padre se enterara, ya que la discusión que esto generaría no la iba a poder soportar. No se lo había contado a nadie por miedo a que llegara a oídos de su padre, pero que tenía ganas de contarlo y que en C veía una persona en quien podía confiar. Dicho acompañante se había quedado muy impactado por esta confesión y manifestaba no saber cómo tratar el tema. Teniendo en cuenta todo lo que vimos, ¿qué harían, qué piensan en relación a esto? El papel de los secretos, el secreto profesional. ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿Algunos cuentan, no cuentan? ¿Qué es más importante? ¿El secreto profesional o el pacto que tengo con ese paciente o ese acompañado? ¿El consumo de marihuana? Edgardo. Ahí se me escucha. Sí. Yo teniendo en cuenta, me pongo en lugar del acompañante, teniendo en cuenta el vínculo y esta cuestión del acompañado de compartir conmigo, que soy yo, de ese vínculo que tenemos, se siente cómodo como para compartirme esa situación particular, lo que haría es agradecer que me comparte eso, encuadrar un poco el tema de que está bueno que lo quieras compartir, está bueno que lo hagas primero conmigo por ahí, por el vínculo que tenemos, pero sí es una información que estaría buena que la compartamos con el equipo y acompañarte justamente a cómo compartirlo a ese tema con el equipo o cómo entre ambos generar la estrategia para que puedas compartir con tu familia, porque evidentemente si lo estás diciendo es porque estás queriendo compartirlo con el resto. Yo diría por ese lado, digamos, se basaría en el vínculo justamente previo que tenemos para poder llevar la estrategia terapéutica. Que no sería mandarlo al frente con el resto del equipo, sino, bueno, agradezco que me compartas esto y trabajemos para que puedas compartir con el resto del equipo. No sé si se entiende más o menos. Sí, está bueno. Trabajemos para hablarlo con el resto, está bueno. ¿Qué dice Juan? No, acá tenemos Nair. Aconsejarle que hable con su psicólogo, ya que es secreto profesional, y después con el equipo ver qué decisión se toma. Ok. Guardo el secreto, se charla de última con el equipo para ver qué hacer.
se debería llevar el tema al resto del equipo e informarle al acompañado que lo va a compartir. Ahora, no sé si leyeron esta situación de que gracias a este acompañante, de alguna manera, él acepta el dispositivo de mejor manera, ¿no? Entonces, de alguna manera, contarlo o explicitarlo haría, imaginemos, que ese acompañado deje de tener confianza, ¿no? ¿Alguna otra opinión? Incitar a que el acompañado lo comparta. Bien, algunos guardarían el secreto, otros no tanto. Yo creo que es como, hay que tomar también esto de que él dice que por ahí quiere contarlo y de que quiere charlarlo, entonces por ahí ahondar más en por qué no lo cuenta o en cuáles son las cuestiones en por qué sí y por qué no, para, bueno, por ahí trabajar eso eh, y poder después llegar a que él crea que están las condiciones dadas para contarlo. También teniendo en cuenta el riesgo de la situación, en este caso del secreto, digamos, como que hay que hacer una evaluación entre qué tan riesgoso es para la persona y cuánto podemos esperar para que la persona pueda decidir hacerlo, digamos, también. ¿Se me cortó a mí o a todos? No, me parece que no. Algo importante también del caso es la relación que él tiene con su padre, ¿no? Que de alguna manera esta información va a llegarle o puede llegarle a su papá, y estas discusiones y el intento de suicidio, digamos, como hay un montón de variables que de alguna manera participan de las decisiones en la práctica ética, ¿no? Como no podemos solamente centrarnos en una de ellas porque nos quedamos cortos siempre, ¿sí? ¿Alguna otra opinión o qué harían? Profe, creo que al principio siempre cuando se inicia un acompañamiento, cuando se inicia un acompañamiento siempre el paciente sabe que el secreto es para con afuera, pero no para con el equipo. Entonces creo que hablarlo con el equipo, decirle que lo vas a hablar con el equipo, no estaría mal. Me parece que tal vez no lo tomaría mal porque sabe que el equipo va a resguardarlo, siempre va a protegerlo, va a trabajar para su bien. Bien. ¿Alguien lo hablaría con la familia, con el padre? ¿O no? Parece que no. Yo creo que sería como arriesgar el caso, hablar con la familia, porque él justamente está diciendo que le tiene miedo al padre, entonces sería como cumplir su peor temor. Yo creo que sería más hablar con el equipo. Bien. El tema del secreto es una de las cosas más difíciles en relación al acompañamiento particularmente, ¿sí? Estás leyendo el mensaje ahí de Irene. Ah, bien, porque es como, no, independientemente del secreto profesional, el secreto que en general se establece entre, o esta idea de hasta dónde lo que nos cuenta el acompañado, lo que vivimos con el acompañado, puede ser contado o no, ¿sí? En general, en algunos casos, al acompañado le genera como cierta paranoia contar cosas o hasta dónde llega esta información o a quién se la vas a contar, ¿sí? A ver qué dice Irene. Creo que está bueno el secreto profesional. Igualmente lo hablaría con el equipo en paralelo. Le propondría al acompañado que piense en qué persona de su familia se apoyaría para ir trabajándolo de poco. Es interesante esta mirada de pensar en red, ¿no? Como tanto el equipo como, bueno, algún referente familiar, amigo, vecino, quien sea, con quien esa persona tenga algún vínculo o alguna confianza como para hacerlo. Es bien interesante esa mirada. Lo tendré que hablar con él, con la familia, ¿sí? Hola, profe, ¿me escucha? Sí. ¿Se escucha? Yo, por ejemplo, como AT, más allá de lo ético, ¿no es cierto? Porque lo ético uno tiene que avalarlo y cuidarlo muy bien porque es la parte profesional que tenemos. Pero si ante el paciente tengo un riesgo,
sí voy a acudir al familiar que tenga cargo, ¿no es cierto?, que se haya hecho cargo del paciente. Busco, después de hablar con el equipo interdisciplinario que tengo, porque es la cotidianidad, es lo que me pasa en el momento. Entonces tengo que trabajar lo cotidiano, el día a día. Entonces no es algo que llego y sé lo que me va a pasar, por ejemplo. Nunca sabemos qué nos pasa en ese momento que estamos trabajando. Entonces la cotidianidad es algo que nos lleva a ver qué hago. ¿Tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo? ¿Me corresponde o no me corresponde? O sea, es como que uno tiene que actuar como AT desde lo ético, desde lo profesional, y poder sacar al sujeto o al paciente de la parte de riesgo, más allá que esté en una adicción o en una crisis, porque puede tener no solamente una adicción, puede ser alguien que tenga otro tipo de patologías. Entonces tenemos que sacarlo desde ese entorno, me parece, no sé si estoy bien o estoy errada. Sí, es interesante esto, lo que propone el caso es que, o sea, el caso no menciona que este acompañado fumaba delante del acompañante o que estaba en una situación de riesgo, pero es importante esto que decís, que ante la urgencia hay que resolver y hay que poner el cuerpo y hay que activar lo que podamos considerar mejor en ese momento, ¿sí? Es un poco lo que hablamos en relación al caso que les planteaba de taclear al niño, ¿sí? Si yo veo que el acompañado está ante una situación de urgencia o ante una situación que puede ser irreversible, por supuesto que ahí es un poco más difícil en relación a cuánto tiempo tengo para pensar, etcétera, etcétera, ¿sí? En este caso en particular lo que dice es que es un consumidor de marihuana, pero aparentemente no corre riesgo en ese fragmento, ¿sí? Pero como decís bien, en caso de urgencia hay que actuar, ¿sí? Yo creo que intentaría hablar con la familia también, pero para poder preparar la situación. En el caso de que el acompañado desee contárselo al padre, sea un poco más leve. Sí, siempre hay que ver qué tipo de familia, quién puede ser un aliado, quién no. Es bastante complejo el tema familiar en general. Trabajarlo con el equipo para poder ayudarlo, sí, eso me parece importante. Por suerte, en este caso hay un equipo. Pero en este caso no es una adicción, claro. Por eso digo, digamos, el paciente aparentemente, por lo que dice el caso, no está en riesgo, o no hay una situación, sí tuvo un intento de suicidio, pero no está vinculado aparentemente con adicción. Bien, ¿alguna cosa más? Corto la grabación. Sí.